Queridos hermanos, que el Señor me les bendiga en esta hora. Vamos a abordar el tema sobre patrística y escolástica. Pero antes de introducirnos en el tema, quisiera referirme a dos, dos, dos hechos que en la actualidad llaman mucho la atención y que probablemente en la historia del cristianismo, de la teología, de la espiritualidad y de la liturgia, no siempre tuvieron el mismo impacto y el mismo interés para las diversas comunidades cristianas. Y uno de esos fenómenos es el judaísmo mesiánico. Y lo traigo a colación porque el judaísmo mesiánico es una teología, diríamos así, emergente dentro de un cristianismo filojudío que se identifica con la espiritualidad y con la liturgia y con los símbolos del judaísmo, pero los relee a la luz del Hashamashiach, del Yeshua Hashamashiach. Y entonces eso ha traído pues mucho interés en muchos sectores del cristianismo, tanto en los Estados Unidos como en América Latina y en Nicaragua. Yo tengo aquí algunos elementos pues que solamente rápidamente los quiero hacer notar porque son elementos que llaman pues poderosamente la atención. En primer lugar tenemos la kipa, que es un símbolo, ¿verdad? Simboliza la soberanía de Dios sobre la vida humana y sobre el universo. Para un judío mesiánico esto es muy importante, reconocer que el Señor de los cielos y de la tierra es también el soberano de las vidas humanas y de cada vida en particular. Otro elemento muy importante es lo que nosotros conocemos como el candelabro. El candelabro de siete velas, ¿verdad? Que nos recuerdan, según la tradición bíblica, fíjense bien, nos recuerda, diríamos así, los 7 días de la creación. Nos recuerdan la luz del mundo, pero también nos recuerda los 7 espíritus de Dios. Entonces, para un creyente que medita en la espiritualidad más profunda del Sinaí, encender esto en el nombre del Hasher Haya Hasher, en el primer día de la creación, en el segundo día de la creación, en el tercer día de la creación, en el cuarto día de la creación, en el quinto día de la creación, en el sexto día de la creación. Hemos comenzado de forma inversa, pero también se puede comenzar desde el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto, quinto, sexto y primer día. Pero básicamente, si ustedes observan, este es el séptimo día, el día en que Dios descansó. Entonces, procedemos a apagar esto y claro, es que existe una oración especial dentro de los ritos del judaísmo en torno a invocar al Dios, a Elohim, el creador de todas las cosas. Otro libro muy importante, otro documento muy importante es la Biblia hebraica, que diríamos así es el libro que contiene la Torá, los Nevi'im y los Nevi'im y los Ketubim, los libros. Quiero leer un texto breve, ¿verdad? De esta Sagradas Escrituras, de donde se hacen todas las traducciones. Quiero leer en Bereshit, Aleph, es decir, Génesis 1:1.
donde dice, Bereshit bara Elohim, het ha-shamayim, baetz ha-eretz. En el principio de todas las cosas, creó el Señor, el Adonai, los cielos y la tierra. De manera que Dios está desde el principio de todas las cosas. Él es el principio de todas las cosas. En Él está el principio de todas las cosas. Además de eso, es el creador de todos los cielos y lo que contiene los cielos. Y es el creador de la Haaretz, la tierra, donde vive la humanidad y la diversidad de especies. Este es un texto muy importante para la tradición de Israel. Este es otro texto muy importante para la tradición ya cristiana. Este es el Nuevo Testamento en griego, que evidentemente es un texto que debe de ser ambos textos, tanto el texto hebraico como el texto de griego, siempre deben de estar en manos de un creyente estudioso de ciencias bíblicas, de un teólogo sistemático y de una persona que ama el conocimiento. Quisiera leer la contraparte de esa frase en el libro de Kata Johannin, o según San Juan, en el capítulo 1, del 1, diríamos así, al 4, al 5. Dice el texto bíblico, en el nombre del Adonai. Explico, hay dos maneras de leer el texto griego. Uno es con una pronunciación itacista, que es una pronunciación koiné, una pronunciación popular, y una pronunciación etacista, que es lo que le llaman la pronunciación ilustrada. Yo uso la más popular, ¿verdad? Aunque también manejo la ilustrada. Así que permítanme leer en griego koiné, porque esa es la manera en que lo leían los cristianos antiguos. En arjí in ólogos, kai ólogos in prostonseon, kai seos in ólogos, aftos in en arjé prostonseon, panta di aftu eyeneto, kai haris aftu eyeneto, ude em, o yeyonen. En aftu soi in, kai I soi in to fos, ton antropon. Dice el texto a la letra, ya una traducción diríamos así literal. En el principio estaba o era el verbo, el logos, el dabar. Y el dabar, que es la palabra, era prostonseón, era con Dios. Y Seos y Dios, el Kyrios, era el logos, era la palabra. Aftos in en arjé prostonseón. Él estaba en el principio, prostonseón, él estaba en el principio con Dios. Pantari aftu eyeneto, todas las cosas por él fueron hechas. El texto dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios todo. Y todas las cosas fueron creadas por él y nada fue creado fuera de él. Y ahí viene una frase muy importante. Primero, el logos está en Dios, Dios está en el logos. Segundo, todas las cosas son creadas por él. Y después dice, en soy en él estaba la vida, está la vida, él es la vida. Y la vida, caen soy into foxton antropón, y la vida es la luz de todos los hombres, de todo hombre.
Kai tu fox en ti escotía fané. Y la luz en él estaba la vida y la vida era la luz de todo hombre. Qué belleza, qué belleza. Por supuesto de que no todos los teólogos son biblistas, pero tampoco todos los cristianos se identifican con, diríamos así, con la espiritualidad y la cultura de Israel. Permítanme apagarla. Y permítanme también quitarme la equipa. Lo que sí es cierto es que independientemente de que nosotros creamos o no creamos, hubo un momento en la historia del cristianismo antiguo en que había una división entre cristianismo judío gentil, entre cristianismo palestinense, que es un cristianismo judío, cristianismo de Jerusalén, cristianismo galileo, y un cristianismo gentil o el cristianismo helenístico romano. El encuentro entre el cristianismo y la cultura y la filosofía griega originaron ese fenómeno que nosotros conocemos como patrística. Y muchos de los elementos probablemente de lo que se practicaba en el judaísmo de Jerusalén se fue perdiendo a medida que el cristianismo se fue volviendo más gentil. Y sobre eso quiero volver otra vez cuando ya entre en tema. Solamente quiero decirles que es importante y les animo a tener su Biblia hebraica. Ya viene el mes de la Biblia, estamos en el mes de la Biblia, su Nuevo Testamento en griego. Esto lo venden no le estoy haciendo publicidad tampoco, pero creo que es importante. No importa si usted sabe griego, si no sabe hebreo, pero algún día probablemente lo va a saber. Pero esto es la mejor inversión que usted puede hacer en Biblia. Hay gente que compra muchas traducciones, pero no se les ocurre comprar aquellos 2 libros de donde vienen todas las traducciones a todos los idiomas. Y en las sociedades bíblicas los venden. Gracias a Dios que yo tengo acceso a la venta de estas obras. Y claro está de que si hay alguien que tiene interés, pues yo le podría ayudar a gestionar cómo comprar su Nuevo Testamento en griego y su Biblia hebraica Stuttgart Extensia. Eso es solamente para animarlos a estudiar las Sagradas Escrituras y recordarles que los fundamentos de una buena teología está en el manejo de las Sagradas Escrituras. Y de eso vamos a hablar ahora y vamos a entrar en detalle. En el material que habíamos compartido, sobre qué es la teología, hablamos al final sobre modelos teológicos. Y allí damos una definición operacional, ¿verdad?, de lo que son por ejemplo, la teología apostólica, la teología patrística y la teología escolástica. Quisiera leerles estas definiciones porque nos van a guiar para entender un poco la importancia que tienen estas definiciones en el desarrollo de la exposición. Dice que la teología apostólica es la teología bíblica del Nuevo Testamento de las diversas comunidades cristianas originarias del siglo I, que van entre el año 50 y el 180 después de Cristo, cuyo género es testimonial, de servicio y misión. La problemática fundamental es la continuidad del movimiento de Jesús y la construcción de una cristología comunitaria. Sus destinatarios son comunidades judías y gentiles. El objetivo es la proclamación del Evangelio de Jesucristo.
La mediación cultural es el judaísmo y la cultura greco-romana. Su principal teólogo es el apóstol Pablo, un judío gentil. Patrística, definición operacional. La teología patrística es un modo de hacer teología de los siglos III al V, eso lo vamos a ver después en las periodizaciones, cuyo género principal es cultivar la sabiduría y apreciar la fe. Sus principales destinatarios eran la iglesia y el objetivo, la educación en la fe. Hicieron uso de la cultura y la filosofía griega, siendo sus principales teólogos Orígenes de Alejandría y Agustín de Hipona. Escolástica, definición operacional. La teología escolástica es un fenómeno intelectual y académico de los siglos XI al XVI, centrado en las cuestiones teológicas y la razón, generando disputas y manuales o sumas hasta hoy en día paradigmáticas en el campo de los estudios teológicos. Su problemática giró sobre el conjunto de la doctrina cristiana y los tratadistas. Sus destinatarios eran estudiantes y seminaristas. Su objetivo fue establecer un sistema doctrinal universal usando la razón y el método aristotélico. Su tipo de teólogos eran los doctores, destacándose el doctor Pedro Abelardo, el doctor Tomás de Aquino y el doctor Duns Scotus. Como se mira, ambas, diríamos así, estos tres momentos, estos tres paradigmas de teología en el desarrollo del pensamiento cristiano en Europa, van a tener, y en la parte de Asia, diríamos así, en la parte de el Medio Oriente, Palestina y Asia Menor, van a tener objetivos muy diferentes, y claro que los destinatarios también van a ser diferentes. Y de eso pues vamos a estar profundizando, ¿verdad? En el modelo apostólico, ya habíamos dicho, los destinatarios son la construcción de una cristología comunitaria. Bueno, sus destinatarios son comunidades judías gentiles. En la patrística, los destinatarios son la iglesia, la educación en la fe. Y en la escolástica, los destinatarios son estudiantes y seminaristas. Ya desde allí estamos hablando de modelos teológicos operacionalmente diferentes. Esto lo he retomado del documento que es la teología, ¿verdad? Que les hice llegar la semana pasada. Ahora vamos a ver entonces en qué consiste el modelo de la teología patrística, que es un modelo de obispos y pastores. Pues bien, se discute mucho más o menos cuánto sea el periodo de la patrística. En general se dice de que la patrística abarca desde el siglo II hasta el siglo VII después de Cristo. El paradigma fundamental de este cristianismo es helenístico bizantino. Tiene así, por así decirlo, dos grandes momentos. Un momento que va desde el 200 hasta el 325, ¿verdad? Y que es diríamos así, es el periodo de la paradosis de la tradición apostólica, de la tradición de los apóstoles, y el tiempo de la noxis y de una especie de catolicismo temprano, un tiempo de persecuciones, es el tiempo de los padres de la iglesia griega y latina. Y un segundo momento que va desde el siglo IV hasta el siglo VII con el giro constantiniano, cuando el cristianismo pasa a ser tolerado dentro del Imperio Romano
y después Teodosio ya lo oficializa como la religión del Imperio Romano, y los 4 y 5 grandes concilios ecuménicos que fueron supervisados por el Imperio Romano. Tanto el concilio de Nicea como el concilio de Calcedonia definieron, establecieron las definiciones, muchas de las definiciones cristológicas que hoy en día se mantienen. Evidentemente, definiciones cristológicas que se alejaron de la perspectiva del cristianismo palestinense. Esta iglesia de la que estamos hablando entre el siglo II y hasta el siglo VII no es una iglesia monolítica, es más o menos una comunión de iglesias vinculadas por criterios sacramentales y espirituales y no tanto jurídicos e institucionales como va a ser en la Edad Media. Existe una especie de asociación de iglesias federadas en la que los diversos obispos locales se sentían ligados colegialmente. Y evidentemente habían, diríamos así, 5 patriarcados muy importantes. Vamos a tener el patriarcado, es decir, patriarca originariamente se le llamaba a los supervisores o responsables de obras en una zona geográfica. Entonces viene la palabra pater, padre, ¿verdad? Y estos pater, eran los que supervisaban, por ejemplo, en la zona de África, en el norte de África, estaba la zona de Alejandría y Cartago, allí estaba el patriarcado de Alejandría, teníamos el patriarcado de Jerusalén, teníamos el patriarcado de Antioquía, patriarcado de Roma y después vamos a tener el patriarcado de Constantinopla. El conjunto de todos estos patriarcados constituyen así el paradigma ecuménico de la iglesia antigua, que era una iglesia de carácter sacramental, colegial y conciliar, porque todas las cosas, es decir, los distintos patriarcados con sus obispos y sus representantes se reunían para tomar decisiones, privilegiando la proclamación del Evangelio. Ese encuentro entre la predicación del Evangelio y la filosofía griega daría por establecido una nueva manera de pensar que nosotros conocemos como la patrística. Ahora, ¿cuáles eran las características de los padres de la iglesia? Diríamos que se le llamaba padre de la iglesia o patres a aquellos teólogos, ¿verdad?, obispos o pastores que se distinguían por la ortodoxia en la doctrina, por su santidad en la vida, por el reconocimiento por la iglesia, por la antigüedad. Incluso si profesó algún error o fue deficiente en su vida, solo se le consideraba un escritor eclesiástico, no un patrista. Y si vivió en una edad posterior y se distinguió por su erudición y el reconocimiento expreso de la iglesia, entonces se le denominaba doctor de la iglesia. Ya, un doctor de la iglesia es una persona muy ilustrada, con mucho reconocimiento. La patrística, diríamos así, se divide en 3 etapas. La primera patrística, ¿verdad?, en la que la predicación del Evangelio hubo de defenderse de ataques tanto internos como externos. Ahí tenemos a los apologistas, a los antinósticos, los debates sobre Dios, el mundo, la exégesis. Después tenemos la alta patrística de Oriente y Occidente, que es la segunda etapa, es la segunda época en la que la iglesia, liberada del emperador, desarrolla su propio pensamiento. Estamos hablando en el siglo V y después estamos hablando de una patrística tardía que se da en el contexto de las invasiones bárbaras. No es una época en que se desarrollan nuevas doctrinas, pero sí se conserva la herencia cultural que se transmite a la Edad Media y la hereda la escolástica. El principal problema que enfrentan la teología patrística es el gnosticismo,
un movimiento socio-religioso de aquel periodo que consideraba de que la revelación se daba de manera muy especial a ciertas personas y estos a través de ciertas iniciaciones se las iban revelando a sus seguidores. Básicamente también es importante delimitar un poco las características de este modelo. Es interesante de que los patristas no aceptaron separar la inteligencia de la fe, la reflexión de la caridad, el conocimiento profano del conocimiento de la revelación. Para ellos es importante comprender y creer, y estos se condicionan mutuamente, de manera que todo tiende a la inteligencia espiritual, porque Dios es fuente y término de todo amor. Es una teología pastoral elaborada por obispos, sacerdotes y laicos, atiende la experiencia espiritual y litúrgica. Gran parte de todos los padres o de los patristas son pastores con mucha experiencia litúrgica y espiritual. Su producción está dirigida a la comunidad eclesial y las principales fuentes de esta teología son homilías, textos litúrgicos, comentarios sobre textos de las escrituras, textos de enseñanza, obras de carácter polémico. Evidentemente, pues, los patristas tenían, por así decirlo, dos destinatarios. Tenían por un lado a la comunidad cristiana y por otro lado tenían también a la intelectualidad de la época. Se desarrollaron, diríamos así, a partir del siglo III, dos grandes escuelas de teología. Una es la Escuela Teológica de Antioquía, que es la que desarrolló la famosa exégesis literal de las Escrituras. Y la otra es la Escuela Teológica de Alejandría, que desarrolló una exégesis, diríamos así, espiritual de las Escrituras. Eso va a ser importante porque va a tener una consecuencia grandísima en la formulación de la doctrina y de los dogmas de la Iglesia. Otras características de la patrística es que es una teología bíblica, litúrgica, y que considera a la Biblia como la palabra escrita de Dios. La Biblia tiene un origen divino, es un discurso sobre Dios, eso es la Biblia. La liturgia actualiza el conocimiento especial de Dios depositado en su revelación. Es una teología, diríamos hoy, crística, es decir, ve a Cristo presente en el cosmos, en el universo, de manera que los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Cristo. Él es el Verbo encarnado, cabeza de la Iglesia. La Iglesia es cuerpo de Cristo. Grandes teólogos e intelectuales que se van a desarrollar en este paradigma van a ser Orígenes, Atanasio, los hermanos Capadocio, Agustín, León I y Gregorio Magno. Existen algunas clasificaciones acerca de las fases en que se desarrolló la patrística, las tendencias y los nombres principales. Por ejemplo, entre el siglo I y el siglo II dominan en la patrística lo que se conoce como los padres apostólicos, entre los que destacan Clemente, Ignacio, Policarpo y la Didache de los apóstoles. En el siglo II van a ser importantes los apologistas como Justino, Tiziano, Teófilo y Carta a Diogneto. Entre el siglo II y el III va a haber una reflexión sistemática muy importante, liderizada por Tertuliano, Orígenes de Alejandría, Irineo de Layo e Hipólito. Entre los siglos III y IV se van a desarrollar distintas escuelas teológicas. En la Escuela Teológica de Alejandría vamos a tener a Atanasio y a Cirilo. En la Escuela Teológica de Capadocia vamos a tener a Basilio y a Gregorio, a Nacianceno y a Gregorio de Ninsa. Y en la Escuela Teológica de Antioquía, a Teodoro de Mopsuestia, a Cirilo de Jerusalén y Juan Crisóstomo, conocido como
el pico de oro, porque era un hombre que tenía una oratoria y una capacidad de persuasión muy profunda. Ya entre el siglo IV y V, que es la fase del esplendor, allí vamos a tener a los grandes. Vamos a tener a Agustín de Hipona, evidentemente, con su obra sobre las Civitas Dei, su comentario de los romanos, muy buenísimo, como no. Bueno, Agustín es una cosa especial, porque acuérdense que después de Pablo, Agustín, y después de Agustín, Lutero, y después de Lutero, Bar, y después de Bar, pues yo creo que el doctor Benjamín Cortés. Eh, eh, Vamos a tener a Ambrosio de Milán, a León Magno y a Efrén. Y ya en el último periodo, siglo V al VII, que es el periodo final, vamos a tener a Gregorio Magno, Isidoro de Sevilla, a Boecio y a Juan Damasceno. Estas van a ser, diríamos así, fases, tendencias y nombres principales de los patristas. Momentos muy importantes o principales hechos cronológicos de la era patrística son, por ejemplo, en el 81 al 96, la segunda persecución de los cristianos bajo el emperador Domiciano, que es el contexto en el que se escribe Apocalipsis. En el año 90, la epístola de Clemente. En el año 100, la Didache, ¿verdad? Que es muy importante porque es la primera orden eclesiástica cristiana. En el 110, carta y ejecución del obispo Ignacio de Antioquía. En el 165, la ejecución del filósofo Justino. En el 185 al 251, el trabajo que va a desarrollar Orígenes. En el 249 al 255, la primera persecución general de los cristianos bajo el emperador Decio. Ya en el contexto de la iglesia imperial, ya, porque la iglesia preconstantiniana va entre el 81 al 255, pero la iglesia imperial va del 313 hasta el 443. Y en el 313 el emperador Constantino garantiza la libertad religiosa. En el 325 el emperador Constantino se declara como único soberano del primer concilio de Nicea. En el 354 al 430 vamos a tener a Aurelio Agustín. En el 481 vamos a tener el primer concilio de Constantinopla. El emperador Teodosio el Grande declara la doctrina cristiana como religión del Estado y más tarde prohíbe todos los cultos no cristianos. En el 395, muerte de Teodosio, división del Imperio Romano en el Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Esto es muy importante. En el 410 tenemos la conquista de la Roma eterna por los visigodos de Alarico. Y en el 443 se da el concilio de Éfeso. Es muy importante el concilio de Éfeso porque es en ese concilio donde se define la doctrina del Espíritu Santo. Ya estudiando a profundidad la historia de la doctrina, estos temas pues se estudian con más diríamos así, con más profundidad. Bueno, mis queridos hermanos, hemos avanzado hasta el tema de la patrística. Vamos a detenernos en este punto y luego vamos a abarcar el modelo teológico escolástico o el modelo de los maestros. Que el Señor me les bendiga.